Empezó la grabación. Continuamos con el capítulo 12, la evolución sobre la Tierra, del concepto Rosacruz del cosmos, como Seidel, segunda parte, la influencia de Mercurio. El propósito de los señores de Mercurio en ese tiempo y de todos los hierofantes de los misterios desde entonces, así como de todas las escuelas ocultistas de nuestros días, era y es el enseñar al candidato el arte del autodominio. En la medida en que un hombre se haya dominado a sí mismo, solo en esta medida estará calificado para gobernar a otros. Si los actuales gobernantes de las masas fueran capaces de gobernarse a sí mismos, tendríamos nuevamente el milenio o edad de oro. Y cuando Tomás Hendel nos dice nuevamente, precisamente es porque cíclicamente se dan estos procesos en donde pasan muchos siglos, en donde hay una armonía establecida, que la gente se ocupa de desempeñar su función, realizar su trabajo, poniendo el alma en hacer lo mejor posible, desarrollando el arte y combinándolo con la utilidad. Y todo eso establece una interrelación entre los seres humanos que ahora la vemos como algo perdido, o hasta hay algunos que piensan que nunca existió. Pero si pensamos un poquito, nos tenemos que dar cuenta de que no puede haber sido así. Todo es cíclico. Una vez que se establece un proceso de armonía que se basa en que hay algunos que están dirigiendo, esos que dirigen y que tienen, están bien centrados y tienen autodominio, van falleciendo y se van dando lugar a nuevas generaciones. Y eso va haciendo que se tenga que ir poniendo a prueba qué es lo que se internalizó en toda la gente. Porque se necesita que no solamente que haya dirigentes que tengan autodominio, sino que toda la gente desarrolle ese autodominio. No es que unos hayan sido preestablecidos para dirigir y otros para ser dirigidos. Todos tenemos que desarrollar esa capacidad. Y los que se van conformando a ser dirigidos y les parece que está bien, entran en un proceso en donde se tiene que poner de manifiesto lo negativo de eso. En un principio no se ve porque se vive en armonía, pero hay algo negativo, que es que se tiene que desarrollar el potencial divino de cada ser humano. Y eso no se hace siendo acomodándose a ser sumiso a las autoridades. Por eso que todo esto es relativo. Hay tiempos en los que es lo más adecuado, hay otros tiempos en los que uno tiene que cuestionar profundamente. Lo mejor sería siempre cuestionar y aceptar la dirección de los que demuestran ser más sabios, pero siempre cuestionar, porque al cuestionar cuestionar quiere decir preguntarse, no estar en contra, no preguntarse uno mismo, para que surja la respuesta de uno, de adentro de uno. Y a partir de esa respuesta adentro de uno, decir, sí, reconozco que acá en esta postura de la dirigencia hay algo que es sensato y que es correcto. O en algunos casos, si uno no lo ve, plantear lo que uno entiende, porque el asunto es hacer este proceso de preguntarse a uno mismo qué es lo justo, qué es lo correcto, y después exponer lo que uno piensa también. El asunto es que también se nos anuncia que va a volver una edad de oro.
No lo dice Maigendel acá, pero sí lo dice la Biblia, que va a haber un milenio en donde va a reinar Cristo antes de que regrese, no es después de la segunda venida de Cristo. Antes del regreso de Cristo va a haber un milenio que va a ser una edad de oro. Evidentemente que eso no se gesta de un momento para el otro. Quizá nosotros estemos participando en esa gestación. Y después de ese milenio de edad de oro, donde va a haber armonía, la forma que lo dice la Biblia es que se va a volver a desatar a la bestia del abismo, es decir, se va a tener que volver a poner a prueba a toda la humanidad de qué es lo que hay adentro, y que nos hemos saneado y nos hemos redimido en este proceso del milenio dorado. Raúl, Sí, perdón. Justo Miraño, como dice Maigende, sería, esto es un comentario aparte, el regreso nuestro a la tierra, digamos, más o menos, ¿no? Si comenzara ahora ese milenio de paz, ¿no? Pero no, la pregunta es eso, es para ver quién queda de seres humanos todavía que con ese gustito a crueldad o a negatividad, ¿no? Es como una prueba que nos hacen, ¿no? Digamos, el que se engancha, no sé cómo irá a pasar, pero me imagino que volveremos a estar como estamos ahora, ¿no? Indefinidamente, ¿no? Si vuelve la bestia, el anticristo. No indefinidamente, porque los procesos no son indefinidos. También se nos dice en la Biblia que esa va a ser la última instancia antes de la venida de Cristo. Y una vez que viene Cristo, como se dice en distintos lugares de la propia Biblia, que va a venir en el aire. Hay gente que nos explica que viene con cuerpo del alma y que solamente eh, lo vamos a poder recibir si nosotros tenemos desarrollado el cuerpo del alma. Entonces ahí sí va a quedar separada una parte de la humanidad. La gente que no haya desarrollado el cuerpo del alma va a quedar acá en estas tinieblas exteriores. En cambio, la gente que va a tener desarrollado el cuerpo del alma es la que va a tener, va a vivir en la luz, porque va a haber encendido su propia luz, que es una propia luz que está formando parte esencial de Dios también, pero en la que nosotros tenemos que participar en ese encendido, que es por medio del servicio y del amor altruista. Entonces, la gente que no consiga hacer esto va a quedar de alguna forma separada de la otra, pero no como una especie de castigo, sino como una consecuencia para poder estimular cuando se les presente otra oportunidad de hacer un proceso de redención y de elevación. O sea que la historia no se repite indefinidamente, siempre se van dando lugares a instancias nuevas, y esa instancia va a ser, ahí sí va a ser una instancia especialmente crítica, crucial, porque la gente que tenga el cuerpo del alma va entonces sí poder disfrutar de una armonía y una comunión espiritual ya de forma permanente, como lo que sucede entre las jerarquías que están en los cielos. Bueno, así que seguimos con los señores. ¿Sí? Bueno, yo sigo. No sé si alguien dijo algo. No, dije gracias, Raúl, por la respuesta. Gracias. Así como los señores de Venus trabajaron sobre las masas de tiempos remotos, también ahora los señores de Mercurio trabajan sobre el individuo, adecuándolo para el dominio sobre sí mismo y solo incidentalmente, no en primer lugar, para el dominio sobre otros. Este trabajo de su parte es solo el comienzo de lo que será una creciente influencia mercurial durante las restantes 3 revoluciones y media del periodo terrestre. Esto es uno de los motivos por los cuales
los alquimistas hablan de que la materia fundamental para el proceso de la alquimia es el mercurio. Precisamente mercurio es la palabra romana para designar a Hermes. Y el hermetismo es el origen de la alquimia, de Hermes, un Mefisto 3 veces grande, que aparentemente significa que tiene 3 iniciaciones, que desde el punto de vista de la mitología griega es el mensajero de los dioses. Entonces, hay un montón de información referente a Mercurio, a los señores de Mercurio, al efecto que causa el metal. Es un gran error considerar al metal para ser ingerido. Alguna gente lo hizo. Se descubrió que Newton fue uno de ellos, al tener una visión que no tenía los componentes espirituales del conocimiento, y leyendo libros de alquimia encontró que había ingerido mercurio, eso se encontró analizando los cabellos. Así, mucha gente ha cometido un montón de equivocaciones, porque hay que saber distinguir, hay que tener el discernimiento para distinguir. Estamos hablando de procesos que son puramente espirituales, orientados precisamente al autodominio. Si nosotros trabajamos bien con el mensajero de los dioses, vamos a percibir, a recibir mucho más puramente el mensaje de los dioses. Y cuando se habla de este tipo de esta manera alegórica, estamos hablando de que, como bien Cristo nos dijo, que todos somos hijos de Dios. Se podría decir que nosotros somos dioses en formación. Nuestro triple espíritu es el que tiene que enviar los mensajes, y nuestra naturaleza inferior es quien la tiene que recibir y tiene que ir aprendiendo a acatar la disposición del triple espíritu. Precisamente de eso se trata el autodominio al que se refiere todo el proceso de desarrollo espiritual. Entonces los señores de Venus pusieron la base, y ahora los señores de Mercurio profundizan en este propósito del autodominio, propiciando en nosotros, ¿no? Porque ellos no van a poder conseguirlo por nosotros. Tenemos que nosotros hacer nuestra parte, que esto es lo que nos está. Bueno, continúa, Adriana. Durante las primeras 3 revoluciones y media, Marte mantuvo su control polarizando el hierro, previniendo la formación de sangre roja y evitando que el ego se confinara en el cuerpo hasta que este último hubiera alcanzado el requerido grado de desarrollo. Durante las últimas 3 revoluciones y media, Mercurio actuará para liberar al ego de su vehículo denso por medio de la iniciación. Incidentalmente debe notarse que, así como Marte polarizó el hierro, también Mercurio polarizó el metal que lleva su nombre, y la acción de este metal muestra muy bien la tendencia a separar al cuerpo denso del espíritu, a liberar al último del primero. La sífilis, esa temida enfermedad, es un ejemplo de las condiciones en que el ego está trabado y retenido en el cuerpo hasta un grado especialmente entumecedor. Suficiente mercurio alivia la condición, afloja la sujeción del cuerpo sobre el ego y lo deja en esa comparativa libertad dentro del cuerpo que disfruta la persona normal. Pero por otra parte, una sobredosis de mercurio causa parálisis, separando así al cuerpo denso del hombre en forma incorrecta. Los señores de Mercurio enseñaron al hombre a abandonar y reingresar al cuerpo a voluntad,
a fusionar en sus vehículos más elevados, independientemente del cuerpo denso, de forma que éste se convirtió en una placentera residencia en lugar de una prisión firmemente cerrada, en un instrumento útil en lugar de un grillete que obstruye. Por lo tanto, la ciencia oculta habla del periodo terrestre como Marte-Mercurio, y así se podría decir con certeza que hemos estado en Marte y estamos yendo hacia Mercurio, como se dice en una de las obras ocultistas previamente mencionadas. También es cierto, sin embargo, que nunca habitamos el planeta Marte, ni vamos a abandonar la Tierra en un futuro para fijar nuestra residencia en el planeta Mercurio, como la otra obra mencionada asegura, con la intención de corregir un error de la primera. Mercurio, que está actualmente en oscurecimiento, está ejerciendo muy poca influencia sobre nosotros, pero está saliendo de un descanso planetario y con el correr del tiempo su influencia se pondrá cada vez más en evidencia como un factor en nuestra evolución. Las razas venideras tendrán mucha más ayuda de los mercurianos y la gente de épocas y revoluciones aún posteriores tendrá aún más. Hasta ahí la influencia de Mercurio. Entonces, básicamente lo que nos queda es que aprendiendo todo esto, pero saber que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y acá, Einstein nos dice que los señores de los Mercurio son los que han enseñado a la humanidad a estar en condiciones de salir a voluntad del cuerpo. Eso es una instancia fundamental de la iniciación. El método de los Rosacruces consiste en preparar los vehículos superiores, purificando sobre todo al cuerpo de deseos y a la mente de todas las contaminaciones que se producen con nuestro accionar en la vida cotidiana. Eso se hace por medio de la retrospección, sufriendo por el mal y alegrándonos por el bien y enmendando, arreglando lo que hemos hecho mal en la medida de nuestras posibilidades. Pero después también, para poder actuar a voluntad en los mundos invisibles, tenemos que poder percibirlos. Es condición previa necesaria. Por eso es que se realiza también el ejercicio de concentración, por medio del cual se va abriendo un canal de percepción, se van desarrollando las vías de percepción que tenemos en el cuerpo de deseos. Eso se hace por añadidura. Uno pone toda la atención en lo que está creando en el ejercicio de concentración y en el cuerpo de deseos se va produciendo los vórtices del cuerpo de deseos, que son centros de percepción adormecidos, se van produciendo actividades que después van a ser necesarias para cuando la gente tenga este estado de desarrollo de iniciación. Bueno, entonces entramos en la raza lemúrica. Estamos ahora en posición de comprender la información que sigue concerniente a la gente que vivía en la última parte de la época lemúrica, a la cual podríamos llamar la raza lemúrica. La atmósfera de Lemuria era aún muy densa, algo así como la neblina ígnea del período lunar, pero más densa. La corteza de la Tierra recién estaba comenzando a endurecerse, solidificarse en algunos lugares, mientras que en otros aún era ígnea, y entre las islas de corteza había un mar de agua hirviente y burbujeante.
Las erupciones volcánicas y los cataclismos marcaron ese tiempo en que los fuegos inferiores lucharon duramente contra la formación del muro que los circundaba e iba aprisionando. El hombre vivía sobre... Bueno, el hombre vivía sobre los puntos más duros y comparativamente frescos, rodeando de gigantescos bosques de helecho y animales de enorme tamaño. Las formas, tanto de hombres como de animales, eran aún bastante plásticas. Se había formado el esqueleto, pero el hombre mismo tenía gran poder para moldear la carne de su propio cuerpo y la de los animales que le rodeaban. Cuando nacía podía oír y palpar, pero su percepción de la luz llegó posteriormente. Tenemos actualmente casos similares en animales como el gato y el perro, a cuyos recién nacidos les llega el sentido de la vista algún tiempo después del nacimiento. El lemur no tenía ojos, tenía 2 puntos sensitivos que eran afectados por la luz del sol que brillaba vagamente a través de la atmósfera ígnea de la antigua Lemuria, pero no fue hasta cerca del fin de la época Atlante que tuvo la vista como la que hoy tenemos. Hasta ese momento estuvo en progreso la construcción del ojo. Cuando el sol estaba adentro, mientras la Tierra formaba parte de la masa luminosa, el hombre no necesitó iluminación externa. Él mismo era luminoso. Pero cuando la oscura tierra fue separada del sol, se hizo necesario que la luz fuera percibida. Por lo tanto, a medida que los rayos del sol se pusieron en contacto con el hombre, él los percibió. La naturaleza construyó el ojo como perceptor de la luz, en respuesta al reclamo de la función que ya existía, lo que es invariablemente el caso, como el profesor Huxley ha demostrado tan completamente. La amiba no tiene estómago y sin embargo digiere. Es todo estómago. La necesidad de digerir el alimento construyó el estómago con el transcurso del tiempo, pero la digestión tenía lugar antes de que se formara el canal alimenticio. De forma análoga, la percepción de la luz hizo surgir al ojo. La luz misma construyó el ojo y lo mantiene. Donde no hay luz, no puede haber ojo. En casos de animales que se han retirado a vivir en cuevas y se mantienen fuera de la luz, los ojos han degenerado y se han atrofiado por no haber luz del sol para mantenerlos y no necesitarse percepción de la luz. Para mantenerlos y no necesitarse ojos en las cuevas oscuras. El lemur necesitaba ojos, tenía una percepción de la luz, y ésta estaba comenzando a construir el ojo en respuesta a su demanda. Su lenguaje consistía en sonidos como los de la naturaleza, el suspiro del viento en los inmensos bosques que crecían lujuriantes en aquel clima subtropical, el murmullo de las cañadas, el aullido de la tempestad, pues la Lemuria era barrida por las tormentas. El trueno de las cataratas, el rugido del volcán, todos ellos eran para él las voces de los dioses, de los cuales sabía que él mismo descendía. No sabía. Vamos a repasar un poquito algunos de los pasajes que nos cuenta Maestro Intelati. Nos dice que la atmósfera era semejante a la atmósfera del periodo lunar, porque precisamente se está recapitulando el periodo lunar. Ahora ya en el periodo terrestre, en la tercera revolución y media, la que
La tercera revolución está relacionada con también con una recapitulación del periodo lunar. Pero cuando empieza la cuarta, desde que terminó la tercera y ya empezó la cuarta, la que está transitando, se va a hacer el trabajo específico del periodo terrestre. Pero se hace una recapitulación del periodo lunar en el globo C, en la propia cuarta revolución de la que estamos hablando, y después dentro del globo D, en el que estamos nosotros ahora, en la tercera época, que es la época lemúrica. Ahora bien, la atmósfera era semejante a la del periodo lunar, donde había una niebla ígnea, pero era todavía más densa que la que se había dado en el periodo lunar. Y eso es precisamente porque estamos en el proceso de inmersión en la materia, lo que se denomina involución. Al estar sumergiéndonos cada vez más en la materia, es inaugurar la región química del mundo físico en este periodo terrestre, todas las condiciones se vuelven más densas. Pero de cualquier manera se está produciendo una terrible lucha entre el fuego procedente del interior de la Tierra y el frío exterior. Esto da lugar a esa atmósfera de niebla ígnea que impide la percepción por medio de la vista como la que tenemos nosotros actualmente. Y se nos dice que mientras el ser humano hasta la época hiperbórica, que se estuvo dentro de la nebulosa ígnea, no estábamos separados del Sol, sino que tampoco estaban diferenciados de los planetas del Sol, ya posiblemente ya se hubiera retirado Urano, etc. Pero al estar formando parte de esa nebulosa ígnea, no teníamos necesidad de tener órganos de percepción de la luz. Los ojos no se habían desarrollado. Estamos hablando de la época anterior a la lemúrica, que es la que estamos considerando ahora. A la época hiperbórica, nosotros éramos emisores de luz. Estábamos formando parte de esa nebulosa ígnea y por eso no necesitábamos tener órganos especializados para ese fin, porque emitíamos y percibíamos la luz directamente. Pero el proceso de individualización va haciendo que se tiene que ir dando especializaciones, separaciones, se separan unos órganos de los otros, así como se separan los seres humanos unos de otros, nos vemos separados entre nosotros. También en el interior se van separando y especializando los órganos. También recién en la época atlántica se hace la luz. Digo, en realidad había luz, pero estaba muy oscurecida porque la niebla impedía una percepción como la que tenemos actualmente. La capacidad de percibir así como la que tenemos nosotros actualmente está relacionada con los dos aspectos. La niebla ígnea ya no está, hay el aire es transparente, y además nuestros ojos ya se han desarrollado, ya han desarrollado todo su potencial para percibir en el mundo físico. Pero la luz estuvo siempre. Lo único que había, esa niebla ígnea impedía la llegada desde el exterior. Eso, si uno lo mira desde el punto de vista de la época hiperbórica, se puede haber sentido como un retroceso, porque si uno está emitiendo luz y percibe directamente la luz, y después aparece toda una niebla ígnea que impide la percepción de la luz que viene de afuera, y al mismo tiempo la luz que uno tiene se va apagando porque se tiene que precisar así, esto se siente como si fuera un retroceso. Se está perdiendo la luz, se pierde la luz desde el interior
porque se está produciendo toda esta densificación y también se pierde la percepción de la luz exterior. Pero evidentemente lo que parece que es un retroceso en realidad es un adelanto, porque entonces ahora nosotros estamos en condiciones de poder participar consciente y voluntariamente en la reconquista de esa luz, y entonces de ahí nos vamos a hacer genuinos propietarios de la misma. Antes la recibíamos de una forma inocente, infantil, y la vamos a reconquistar con madurez. Además, también Maimónides nos dice que en la época lemúrica ya se había formado el esqueleto. En la época lemúrica es en donde se va procesando la formación del esqueleto, que es algo semejante a lo que va pasando con la superficie de la Tierra. Se va formando la corteza, se va cristalizando y endureciendo la corteza, que va a separar el manto ígneo de las condiciones exteriores. Y en nosotros también se va procesando toda esa condición de fortalecer la estructura, ¿no? Lo que nos da estructura es precisamente el esqueleto. Pero también en otro lugar creo que nos dice que todavía estaba en unas condiciones mucho más blandas de las que se dan en la actualidad, se podría decir, más cercanas a un cartílago que a lo que conocemos actualmente como un esqueleto. Estaba en proceso de formación. Entonces, por eso es que los esqueletos que podemos encontrar fosilizados, se podría decir que podrían ser como máximo de la segunda mitad de la época lemúrica. Los anteriores se disolvieron, no pudieron llegar a fosilizarse. Para fosilizarse se tiene que dar una serie de condiciones en donde queda el hueso, etc. Así que de esa forma podemos tener una noción de por qué no aparecen esqueletos anteriores, que no había esqueletos con la dureza como la que tenemos actualmente. Bueno, podemos seguir entonces, ¿sí? Su lenguaje consistía en sonidos como los de la naturaleza, el suspiro del viento en los inmensos bosques que crecían lujuriantes en aquel clima subtropical. Ya lo leí eso. El murmullo de las cañadas, el aullido de la tempestad, pues la Lemuria era barrida por las tormentas. El trueno de las cataratas, el rugido del volcán, todos ellos eran para él las voces de los dioses, de los cuales sabía que él mismo descendía. No sabía nada del nacimiento del cuerpo, no podría ver sea a esta o a cualquier otra cosa, pero percibía a sus semejantes. Sin embargo, la suya era una percepción interna, como la que tenemos de personas y cosas en nuestros sueños, pero con esta importante diferencia, que esta percepción de sueño era en él clara y racional. Así que él no sabía nada acerca de su cuerpo. De hecho, ni siquiera sabía que poseía un cuerpo. Del mismo modo que nosotros no notamos que tenemos un estómago, cuando éste es saludable, y recordamos su existencia solo cuando nuestro abuso de él hace que nos duela. En condiciones normales estamos completamente inconscientes de sus procesos. En forma similar, el cuerpo del lemur le sirvió en forma excelente, aunque él estaba ajeno a su existencia. El dolor fue el medio de hacerlo consciente de su cuerpo y del mundo externo. Todo lo relacionado con la propagación de la raza y el nacimiento fue dirigido por los ángeles, bajo la guía de Jehová, el regente de la luna. La función procreadora fue realizada en determinados periodos del año, cuando las líneas de fuerza que iban de planeta a planeta
estaban enfocadas en ángulos apropiados. De esta forma, la fuerza creadora no encontraba obstrucción y el parto era indoloro. El hombre era inconsciente del nacimiento, pues en ese tiempo estaba tan ajeno al mundo físico como lo está ahora durante el sueño. Fue solo mediante el contacto íntimo de la relación sexual que el espíritu se hizo consciente de la carne y el hombre conoció a su esposa. Esto se muestra en algunos pasajes de la Biblia, como Adán conoció a Eva y ella concibió a Set. Elcaná conoció a Hannah y ella concibió a Samuel. Y en la pregunta de María, ¿cómo concebiré si no conozco a hombre alguno? Esta es también la clave del significado del árbol del conocimiento, cuyo fruto abrió los ojos de Adán y Eva, que así llegaron a conocer el bien y el mal. Previamente solo conocían el bien, pero cuando comenzaron a ejercer la función creadora independientemente, ignoraban las influencias estelares, al igual que sus descendientes. Y la supuesta maldición de Jehová no fue tal, sino una simple afirmación del resultado que inevitablemente produciría el uso de la fuerza generadora, que no tomará en consideración el efecto de los rayos estelares sobre el parto. Bueno, esta es una parte que nos explica de forma muy, muy directa, muy luminosa, los pasajes de los libros sagrados, los que se refieren al árbol del conocimiento, y vemos como aún en el Nuevo Testamento la palabra conocer se utiliza como sinónimo de relación sexual en el pasaje en el que se refiere a María, porque evidentemente que en el sentido que nosotros usamos actualmente la palabra conocer o conocimiento, María conocía a un montón de hombres, pero ella dice, ¿cómo concebiré si no conozco varón? Evidentemente está diciendo, si no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo es que voy a poder concebir un hijo? Entonces, la palabra, el significado de las palabras puede llegar a, si no se conoce, a oscurecer muchísimo el conocimiento, y si se conoce puede llegar a esclarecerlo profundamente. Va a haber muchísima gente, como la hay actualmente, que siguen utilizando esta palabra conocimiento en el sentido actual para explicar asuntos que son de 2000 años y muchísimo más para atrás. Entonces, si vamos a analizar el sentido, tenemos que sumergirnos en el sentido que se utiliza en ese tiempo. Tenemos que ver cómo es que es utilizada esa palabra. Y esa palabra no se utiliza en el sentido que la utilizamos ahora. La gente que la dice en su momento no la dice en el sentido que nosotros lo utilizamos ahora. Lo dice específicamente en este sentido. Quienes escribieron el Antiguo Testamento desde el Génesis en adelante utilizan la palabra conocimiento como sinónimo de relación sexual. Imagínate, nos dice que la humanidad fue aprendiendo a captar, percibir la región química del mundo físico en primera instancia a través del acto de la relación sexual. Pero que eso se hacía bajo la guía de los ángeles, que se cuidaban de que las influencias estelares fueran siempre perfectas, como para que esto diera lugar a que los nacimientos que iban a dar después de este conocimiento carnal entre los seres humanos fueran todos de cuerpos saludables, que no hubiera enfermedad
y que también el conocimiento de la muerte no se iba a dar de la forma como se dio para nosotros, si se hubiera seguido de esta manera. También nos dice Mike Heindel de que de esa manera hubiera sido mucho más largo todo esto. Intervinieron los espíritus de Lucifer, de la oleada de vida de los ángeles, pero rezagados, no habían llegado todavía a la condición angélica, están entre los seres humanos y los ángeles de Jehová, y estimularon en nosotros tener conocimiento carnal, es decir, relaciones sexuales, antes de haber madurado lo suficiente como para distinguir cuáles son las influencias estelares adecuadas para poder realizar ese acto de relación sexual y que no produzca efectos perjudiciales. En esta media página de Concepto Rosacruz del Cosmos nos está diciendo esta clave fundamental para entender que tampoco el acto sexual es una cosa pecaminosa en sí misma, que no vamos a estar condenados en el infierno por tener relaciones sexuales, que son gracias a ellas de que venimos al mundo, pero que sí se necesita tener sabiduría, y precisamente era lo que no tenía el ser humano en ese tiempo. Lo que estimularon los ángeles los espíritus de Lucifer fue la persecución del placer sensual, y si nosotros podemos mirar a cualquier animal, si se le deja realizar un placer, vamos a suponer, a los perros comer helado, que les gusta mucho, y van a comer todo el helado que puedan fuera del lugar, y si van a agarrar una indigestión, van a producir un efecto perjudicial para su cuerpo, que los vamos a acusar de pecaminosos, ¿no? Evidentemente que ellos van a tener que aprender en todo su proceso evolutivo a realizar un autodominio como para no dejar de disfrutar de comer el helado, pero al mismo tiempo hacerlo de una forma centrada, equilibrada, y no de la forma completamente desajustada como se hace cuando no tenemos una condición de desarrollo como era la humanidad en esta etapa infantil. Es como darle caramelo a los niños hasta que se agarren una indigestión. No pueden comer solo caramelo. Entonces, hay todo un proceso de aprendizaje en cómo nos relacionamos con las fuerzas que proceden de adentro de nosotros mismos y del exterior. Eso va produciendo todo un desarrollo que nos conduce a una forma de autodominio en la que todavía tenemos que seguir participando. Así que, bueno, me quise detener un poco en esta parte porque tenemos que saber que va a seguir habiendo gente, como ya dije, que va a seguir interpretando la palabra conocimiento y estas palabras, el pasaje de la Biblia, con el sentido que se utiliza actualmente esta palabra. Y evidentemente para mí, desde la primera vez que leí esto, esa interpretación que se hace actualmente de esa gente que no tiene este conocimiento está equivocada. Esto es una cosa que es mucho más razonable, mucho más natural, y que nos está mostrando cómo nosotros tenemos que llegar a participar con la misma sabiduría que nos guiaron los ángeles. Vamos a tener que aprender a guiarnos nosotros. En el pasaje, en el proceso, hemos tenido que conocer la enfermedad, el dolor y la muerte, pero bueno, también se hizo un proceso más lento, digo, más rápido, que no fue tan lento como si hubiera sido de la otra manera, y tenemos que manejarnos con lo que tenemos. Este camino ya se abrió, y así que ahora tenemos que purificarnos y elevar. Y nos dice Mike Heindel, así que el uso ignorante de la fuerza generadora es el principal responsable del dolor, la enfermedad y la tristeza. El lemur no conocía la muerte, porque cuando su cuerpo
se inutilizaba con el correr del tiempo, ingresaba en otro completamente inconsciente del cambio. O sea que no era que el cuerpo no muriera, el cuerpo moría, el cuerpo se iba deteriorando como se deteriora todo en el mundo físico, pero el pasaje del espíritu, del lemur, con los vehículos superiores, sin la mente, ¿no? Porque todavía no la había recibido, a otro cuerpo, se hacía de una forma mucho más fluida y mucho más inmediata, y no se tenía ninguna conciencia de todo este proceso. Y tampoco los que lo rodeaban percibían que hubiera nada completamente ajeno a lo normal. Además que también Mackenzie nos dice que el lemur tenía capacidad para moldear las partes blandas de su cuerpo y la de los animales que lo rodeaban. Entonces, la forma no siempre permanecía como permanece en nosotros actualmente. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar la forma de nuestro cuerpo en el presente. No podemos hacer que nuestra frente se haga más estrecha o más alta, no podemos cambiar el color de nuestros ojos, etc. Los lemures tenían capacidad de cambiar la forma. No sé si el color, pero sí la forma. Entonces, no percibían la ausencia de aquel que se había muerto. En realidad se murió su cuerpo, pero él siguió haciendo un proceso que fue a ocupar otro cuerpo rápidamente. Así fue que, por medio de este mismo asunto del conocimiento carnal, es que tuvimos que llegar a conocer la muerte y a padecer estas ausencias que suceden cuando se nos muere un ser querido. Bueno, nos dice que su conciencia no estaba enfocada en el mundo físico, por lo tanto, el abandono de un cuerpo y el ingreso a otro no era más para él que una hoja o rama del árbol que se seca y cae y es reemplazada por un nuevo brote. ¿Quieres seguir, Adrián? Bueno, para los lemures su lenguaje era santo, no era un lenguaje muerto como el nuestro, un simple arreglo ordenado de sonidos. Cada sonido que emitían los lemures tenía poder sobre sus semejantes, sobre los animales y aún sobre la naturaleza que los rodeaba. Por lo tanto, bajo la guía de los señores de Venus, que eran los mensajeros de Dios, los agentes de las jerarquías creadoras, el poder de la palabra era usado con gran reverencia, como algo sumamente sagrado. La educación de los niños difería grandemente de la de las niñas. Los métodos educativos de los lemures parecen chocantes para nuestra más refinada sensibilidad. A fin de no herir los sentimientos del lector, solo expondremos apenas los menos crueles de ellos. Aunque parezcan arduos al extremo, debe recordarse que el cuerpo de los lemures no tenía una sensibilidad tan aguda como la de los humanos actuales. También que eran solo mediante las medidas más duras que podían alcanzarse su conciencia, que era extremadamente vaga. Con el paso del tiempo y conforme la conciencia se fue despertando más y más, las medidas extremas, tales como las utilizadas entonces, se hicieron innecesarias y han desaparecido, pero en esa etapa fueron indispensables para despertar las adormecidas fuerzas del espíritu a la conciencia del mundo externo. La educación de los niños tenía el especial propósito de desarrollar la cualidad de la voluntad. Se les hacía luchar unos contra otros y estas luchas eran extremadamente brutales. Se les empalaba en barras afiladas, teniendo pleno poder de liberarse, mas debían permanecer allí, ejercitando su voluntad
a pesar del dolor. Aprendieron a tensar sus músculos y a llevar inmensas cargas mediante el ejercicio de la voluntad. La educación de las niñas tenía la finalidad de promover el desarrollo de la facultad imaginativa. También eran sujetas a prácticas agotadoras y severas. Se las dejaba en los grandes bosques para que el sonido del viento en la copa de los árboles les hablara, y para que escucharan los furiosos estallidos de las inundaciones y tempestades. Así aprendían a no temer a esos paroxismos de la naturaleza y a percibir solo la grandeza de los elementos en lucha. Las frecuentes erupciones volcánicas eran muy valoradas como medio de educación, siendo especialmente conducentes a despertar la facultad de la memoria. Tales métodos educativos estarían completamente fuera de lugar actualmente, pero no hicieron mórbidos a los lemures, pues no tenían memoria. No importa cuán penosas o terribles experiencias soportaran, todo era olvidado tan pronto como pasaba. Las arduas experiencias mencionadas tenían el propósito de desarrollar la memoria, de imprimir esos impactos violentos y constantemente repetidos en el cerebro, pues la memoria es necesaria para que las experiencias del pasado puedan ser usadas como guía de la acción. Una cosita capaz que puedo decir, que me parece que ahora también es más o menos lo mismo, porque supuestamente por el pensamiento del ser humano es por esa cristalización en el mundo del deseo, que otra vez está completamente como lleno de negatividad, es que las erupciones volcánicas, inundaciones, y están otra vez siendo bastante, no sé, haciéndonos recordar quizás de que estamos perdiéndonos en pensamientos. Exactamente. Bueno, en aquella época todavía estaba todo muy en formación y era todo mucho más violento y permanente, pero nosotros hemos pasado de una etapa en la que las erupciones volcánicas y los terremotos este, eran mucho menos frecuentes, como también Mayhew lo dice en la tercera parte del concepto de los actos del cosmos, que se han seguido las estadísticas y han venido aumentando las erupciones volcánicas y los terremotos aún en el tiempo en el que escribió Mayhew de esto, que ya pasó más de 100 años. Y, y la verdad que actualmente se están dando todavía mucho mayor intensidad. Ha seguido el aumento de la frecuencia y de la intensidad de las erupciones y terremotos. También es cierto que se registran con mucho más facilidad, pero sí, pero sí es que hay mayor actividad y eso está relacionado con las condiciones morales del ser humano. Y las condiciones morales del ser humano están relacionadas con el verdadero autodominio. Por eso es que es fundamental que, que, que nosotros podamos no negar la existencia del mal, porque parte del proceso tener que enfrentarse a lo que uno ha hecho mal cotidianamente. Pero, y para eso lo tenemos que reconocer como tal, pero sí trabajar por el bien, desarrollar una actitud de madurez como para propiciar el bien, y aunque haya muchísima gente en la que predomine una visión negativa, sobre todo gente que no se pregunta cosas espirituales y que vive la vida de una forma mucho más superficial y mundana, entonces padece mucho más directamente estos asuntos, no que sufra más, sino que padece más directamente porque no
tampoco tiene una visión de que estamos siendo dioses en formación y que tenemos que ir haciéndonos cargo de dirigir nuestra propia vida nosotros. Entonces, no se siente formando parte de una cosa constructiva cuando las autoridades no hacen bien su función. Y eso también produce todo un deterioro en las formas de pensamiento y de deseo que van generando. Por eso que es imprescindible hacer el proceso, así como hacemos individualmente de la retrospección y la concentración, hacer algo semejante de reconocer el mal en el que existe alrededor de nosotros, pero no quedarnos eternamente en eso, sino que esto nos sirva para generar la decisión y la determinación de ser generadores nosotros de formas de pensamiento y formas de deseo luminosas, que son cuando se hacen con una condición así de autoconciencia, se está cumpliendo con parte del propósito de lo que tenemos que hacer, de lo que Dios pone para nosotros. Así que es así, Adriana, exactamente. Y bueno, Raúl, perdón, un sí, poco de lo que decía Adriana. Obviamente la gente no sabe esto, Raúl, ¿no? De que las formas de pensamiento, ¿no? Esos deseos, todos los procesos mentales, ¿no? Que se le pone una intención aparte, ¿no? Como de mucha vividez. La gente no sabe, yo creo que se está construyendo una realidad a nivel de planeta, ¿no? No sé si eso es bueno, es que la gente lo sepa o porque afectaría en el cambio, porque por otro lado te culpan a uno del cambio climático, porque se ve que hay mucha gente que maneja el esoterismo y sabe que las formas de pensamiento determinan todo los sucesos que estamos viviendo, ¿no? Es claro, esa la pregunta. ¿Es bueno que la gente sepa esto, Raúl? todo está relacionado con el hecho de que, viste, como yo te lo refería, que hay gente que se interesa por el desarrollo espiritual, gente que cuando encuentra un libro esotérico o cuando se encuentra con pasajes de la Biblia que son luminosos, vibra y quiere profundizar más. Y hay otra gente que no quiere profundizar más, se conforma con una visión superficial de la vida. Y eso está relacionado con distintos niveles de maduración interior. Entonces, cuando alguien que no está maduro recibe una información, por más verídica que sea esa información, más verdadera y valiosa que sea esa información, si el que la recibe no la sabe, no está en condiciones todavía de asimilarla profundamente, entonces va a tener un efecto superficial. Va a ser una información que no le va a poder distinguir de otras que no son tan valiosas ni tan verdaderas. Entonces, el saber algo depende fundamentalmente de la maduración interior que va abriendo el camino del interés y de querer profundizar y no conformarse con explicaciones superficiales o con una vida superficial. Entonces, la información le va a llegar a la gente porque la información está. Y, y por eso que nosotros también tenemos la responsabilidad de mantener gente este conocimiento, como hay tanta gente de la fraternidad Rosacruz y de otros lugares en donde hay conocimiento genuino, de mantenerlo vivo en nuestra mente, en nuestro corazón, mantenerlo vivo, reflexionar sobre esto, transmitirlo, y eso también va dando lugar a que gente lo pueda ir recibiendo, que ya está en condiciones de recibirlo, ¿no? A muchísima gente le va a pasar desapercibido, no va a distinguir la veracidad de lo que sucede acá, o si de repente en un momento la distingue, pero después sigue haciendo lo que habitualmente ha venido haciendo antes, que es quejarse porque las condiciones están mal y criticar a los que cometen equivocaciones y no darse cuenta que uno mismo comete semejantes equivocaciones o peores a veces. Entonces, se sigue la inercia de una actitud que todavía no ha madurado. No es que esté señalando eso como que a mí no me pasara. A todos nos ha pasado eso.
Entonces Sí, tenemos que saber que lo más importante de todo es llegar al autodominio e ir transmitiendo como quien siembra la semilla, sabiendo que la germinación de la semilla no depende solamente de uno. Uno es el sembrador, pero seguro. uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Raúl, Y el que Raúl, cosecha, para entender un poco, uno puede tener ese entendimiento, pero también a la vez, más allá de decir, uno darse cuenta que vivimos en un lugar que no es que no brilla mucho, que hay mucha oscuridad. Eso es coherente, ¿no? Por más que uno sepa la realidad, ¿no? Porque uno a veces tiene sensaciones de miedo, ¿no? Y como decís, también nos equivocamos y a veces sentimos repulsión por las cosas. Pero, es decir, eso no quiere decir que uno emita cosas que no sean en definitiva, es un lugar muy inviciado donde estamos, que uno se tiene que apartar para poder emitir pensamiento con ética, ¿no? Digamos. claro, uno tiene que desarrollar como una aura protectora porque la negatividad existe y además estimula la propia negatividad. Porque uno empieza a ver el mal y sigue mirando el mal, va a tener siempre un camino eterno de encontrar mal. Entonces, el asunto es que uno tiene que generar un aura protectora en donde uno quede más o menos protegido de ese mal y que le permita entonces generar a uno pensamientos constructivos, pensamientos de bien, luminosos y sentimientos adecuados, conectarse directamente con Dios, hablar con Dios, confiar en que todo es un proceso en el nos va a permitir desarrollar una conciencia superior que todavía no tenemos, pero que está en gestación. Lo mismo que le pasaba en aquella época a los lemures, que no tenían ni siquiera desarrollada la memoria. Entonces pasaban por situaciones que eran terriblemente opresivas para el cuerpo, desarrollaban la voluntad y la imaginación, pero después de pasar por la experiencia, salían de esa situación y no se acordaban de nada. Es decir, no le quedaba el residuo del el miedo, el Claro. dolor, y cosas no estaba. Ahora, el miedo, Raúl, hay que sí, estar muy alertas, en definitiva, ¿verdad? Hoy día. Mm. Perdón, Adriana. No, no, sí, sí. Bueno, bueno, dale, yo dale. termino el pensamiento, que nosotros tenemos la ventaja de que nos da Heindel de la división del mundo del deseo, de las 7 subdivisiones. Entonces, saber de que cuando, según el pensamiento que tengamos, vamos a ir o a las superiores o a las inferiores o quedarnos ahí en el medio, que creo que otras filosofías no lo explican tan bien. Y el comprenderlo, eso te abre también, como decir, bueno, esto es así, porque uno cuando en su propio pensamiento te das cuenta cuando es tu cuerpo de deseos inferior o cuando es el superior que está actuando. Y digo, esa es una gran ventaja, podríamos decir, del Sí. conocimiento, de saber este conocimiento. No, es verdad, Adriana. Lo que pasa es que a veces actuamos, vamos en piloto automático. Uno pasa a un estado, por eso decía, la idea es estar alerta, es decir, de no caer en en el juego, digamos, de ponerse negativo o repulsión, digamos, de tratar de verlo desde otro lugar. Y bueno, y también uno necesita una protección, como dice Raúl, y tal cual, fuera y dentro a veces, pero yo creo que también tenemos que buscar para la parte espiritual un lugar, un tiempo para dedicarnos, ¿no? Me parece a mí para ir fortaleciendo el juego acá, que es en lo terrenal, digamos, ¿no? Porque es muy Hacer, fácil. hacer espacios, lugares adecuados como para poder, por medio de la repetición, generar Sí, determinados de pensamientos y sentimientos. Pero eso mismo que tú estabas diciendo
de que a veces a uno se le genera la repulsión. Está relacionado con lo que decía Adriana, de que Heindel nos explica, entonces uno puede distinguir que el cuerpo de deseos de uno en un momento determinado, en el presente, mi cuerpo de deseos está teniendo repulsión. Y yo sé que la fuerza de repulsión predomina en las regiones inferiores del mundo del deseo. Y eso me hace generar forma de pensamiento y forma de deseo negativa. Entonces, ahí que uno tiene que protegerse, ahí que uno tiene que intervenir la decisión de tengo que salir de esto y tengo que entrar. Uno le da oxígeno a esos pensamientos, a ese estado. Yo trato de mirarlos de afuera porque lo podemos sentir. Vos imagínate que yo me salgo a trabajar y estoy 5 horas manejando. Voy a ver cosas que ya las sé antemano que me van a desequilibrar. Entonces tengo que en el momento que pase eso, tratar de equilibrarme, ¿no? De modular mi mente para que en el mundo, en esa forma de deseo, no sea tan baja, ¿no? Capaz que además sería un poco de comprensión al resto de la gente. Bueno, está mal decir, la gente está mal, entender que podemos todo estar mal, pero no caer en el juego de que al final, si hay un adversario, lo que quiere es que caigamos en el juego, digamos, del odio, el desprecio, y no sabes dónde terminar. Yo al menos, por eso no quiero caer, puedo sentirlo por un momento, pero enseguida me pongo a trabajar en el tema. Eso justamente la filosofía. La filosofía implica un conocimiento que se practica. Y eso es de lo que estamos hablando nosotros ahora. Estamos hablando de cómo este conocimiento que hemos recibido de parte de Mike Heindel nos permite distinguir en el momento presente de nuestra vida cotidiana qué estado tenemos y trabajar para intervenir y hacer una transformación cualitativa. Y quiero, para terminar ahí el pensamiento tuyo, que la filosofía también nos da la herramienta para salir de eso, que es la sustitución del pensamiento, sustituir ese pensamiento negativo por oración, por pensamientos superiores, pero lo primero y más fácil de todo es la oración a Dios, a lo superior, que eso enseguida te saca de los mundos inferiores, de las regiones inferiores. Entonces ahí solamente teniendo ese clic, ya como que es una gran ayuda tener siempre el Padre Nuestro, que creo que es lo superior, pero bueno, si no te lo acordás o no sé, lo que sea, tener una oración a Dios, hablar con Dios, como decía Raúl, pero saber que podés sustituir ese pensamiento inmediatamente. Totalmente, de acuerdo, eso. Es lo que yo me digo, estar alerta, ¿no? Y yo siento, para mí, cada uno puede dártelo. Yo siento que tengo que estar alerta a ese tipo de cosas porque son sutiles, ¿no? Pero en esa sutilidad es donde entra un poco el mal, ¿no? Y porque, es decir, todos podemos, y lo tenemos en parte, en no seguir desarrollándolo. Es decir, cada día, ir, en lugar de ir cristalizándonos, ir haciéndonos más sutiles. Pero es un trabajo en sí mismo, porque no, es una cosa de decirlo, ¿no? Pero es parte de un trabajo y un desarrollo que tenemos que hacer. Y bueno, el lugar es aquí para hacerlo y bueno, entonces también es un crecimiento, ¿no? Así es. Bueno, creo que ya podemos dejar por acá. Este capítulo siempre podemos encontrar. Cada año que volvemos a leer el concepto de Rosa Cruz del Cosmos, encontramos nuevas formas de seguir profundizando este conocimiento y hacerlo cada vez más parte de nuestra vida para que nos sea útil para nuestro propio desarrollo y para el bien de toda la humanidad. Así que bueno, gracias a Mike Heindel, gracias a Adriana. Gracias a ustedes. Gracias por la concurrencia y la clase, Raúl. Bueno, buen Nos fin vemos para todos. Gracias, igualmente. Hasta el jueves. Hasta el jueves, si Dios quiere. Si Dios quiere.
Chao, chao. Se cortó, me parece.